dependiendo de los pacientes, ¿no? Para dar un ejemplo, se estima que la distancia entre la narina, que es la entrada de los orificios nasales, ¿no? Hasta la carina, que viene a ser la parte más inferior de la tráquea, donde se dividen en bronquios principales derecho e izquierdo, tiene un valor aproximado, o bueno, una medida aproximada en mujeres de 28 centímetros y en varones de 32 centímetros, ¿no? Y dependiendo de la altura, estos valores van a variar dependiendo del paciente. Empezaremos hablando de la nariz. Si le das avanzas una a la diapositiva. Bien, hablando de la nariz, vamos a definir que esta tiene tres caras principalmente, dos laterales que van a estar compuestas por los cartílagos laterales y las alas mayores de la nariz, y una cara posterior que va a estar en contacto con la cavidad nasal, ¿no? Hablando de estos cartílagos, vamos a identificar, como ya he mencionado, dos laterales, dos alas mayores y un tabique nasal que se va a encontrar en la cara posterior, ¿no? En contacto con el hueso vomer, que pues termina conectando con el hueso etmoides, ¿no? Eh, Bien, aparte de esto vamos a identificar lo que viene a ser el dorso nasal, la base y las propias narinas, ¿no? Que son los orificios nasales. Estas tres estructuras van a dar, por así decirlo, forma a toda la nariz y pues es la variación en estas, tanto en el dorso, base y narinas, que van a, por así decirlo, caracterizar las narices, ¿no? Es lo que diferencia a todas las narices son distintas, es por la influencia de estas tres estructuras principalmente. Hablando de la irrigación, vamos a mencionar principalmente las arterias nasales y el drenaje de estas estructuras va a ser a través de las venas angulares y faciales. Pasando a la inervación, vamos a ver que va a estar inervado por raíces de tanto el trigémino como el facial. Y pasando a hablar ahora de las cavidades nasales, si avanzas una a la diapositiva, por favor. Pasando a hablar de las cavidades nasales, vamos a identificar que la zona que está rodeada por los cartílagos anteriormente mencionados van a delimitar lo que conocemos como el vestíbulo nasal, que es donde vamos a encontrar a la mayoría de los vellos filtrantes que pues encontramos en las narices, ¿no? Aparte de esto, vamos a identificar cuatro paredes principalmente en las cavidades nasales, ¿no? Una pared inferior que va a estar delimitada por el paladar duro y el paladar blando, recordando que el paladar duro está formado tanto por palatinas como por el hueso maxilar, el maxilar superior para ser específicos. Una pared superior que va a estar pues delimitada por el bulbo olfatorio, ¿no? Que pues recordemos tiene extensiones nerviosas que van a pasar por la lámina cribosa del hueso etmoides. Una pared medial que va a estar conformada por el tabique nasal, el cartílago del tabique nasal y el vomer, ¿no? Que se va a conectar con el etmoides. Una pared lateral que va a estar conformada por denominadas coanas, ¿no? Que digo, los meatos, perdón. Los meatos que van a estar delimitados a su vez por los cornetes, ¿no? Estos cornetes junto con los meatos tienen el objetivo de aumentar la superficie olfatoria, bueno, la superficie nasal en esta zona. Esto para principalmente humidificar y calentar el aire que va a ingresar, ¿no? Pasando a hablar de la inervación, vamos a ver que principalmente va a estar inervada por ramas del trigémino y en esta zona son altamente sensibles estos nervios para estimular los estornudos. Pasando a hablar de su irrigación, vamos a ver que va a estar irrigada por las arterias oftálmica, maxilar y facial y drenadas por las venas de los mismos nombres, ¿no? Oftálmica, maxilar y facial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algo que podemos rescatar de la anterior diapositiva podría ser el plexo de Kieselbach, ¿no? Que es la zona donde más se suelen ocasionar los sangrados nasales por ser una afluencia de varias arterias en la zona de la cavidad nasal. Bien, pasamos a hablar ahora de la cavidad oral. Empezando, ¿no? Mencionando los límites de la cavidad oral. Sus límites anteriores van a estar definidas principalmente por los labios y los dientes, que recordando el número de dientes, pues son 20 en infantes y 32 en adultos, ¿no? Siendo esto variable dependiendo si a una persona le ha salido o no las bolas del juicio o si se ha extraído estas muelas. En el límite posterior vamos a encontrar a los pliegues palatoglosos, formando lo que conocemos como el istmo de las fauces, ¿no? Además de encontrar a la ula en su límite posterior, ¿no? Pasando a hablar de sus paredes, vamos a encontrar tres principalmente. La pared superior, delimitada por tanto paladar duro y blando. La pared inferior, que va a estar pues tapizada, ¿no? Por la lengua. Y además de eso, los músculos estiloglosos, ¿no?
y la pared lateral, que pues va a estar delimitada por las propias mejillas, que van a contener a los músculos macetero y buccinador, entre otros, ¿no? Bien, pasando a hablar de la lengua, vamos a ver que es un órgano, bueno, es un complejo muscular muy importante que cumple varias funciones, entre ellas la deglución, la articulación de la voz y el sentido del gusto, ¿no? Está conformado por 9 músculos principalmente, entre ellos el que más resalta es el músculo geniogloso, dado que este es el que permite que la lengua pueda elevarse y de esta forma liberar las vías aéreas, ¿no? Bueno, en los pacientes, por ejemplo, que bueno, pasando a hablar ahora de las... La presentación, disculpa que te interrumpa, Melvin, la presentación se ha salido. bien, Retrocede, retrocede, no estabas ahí. Es una más, un retrocede. Ahí. bien, para agilizar un poco la exposición, pues pasamos a hablar ahora de la faringe, que podemos definir, ¿no? Por la división anatómica que tiene esta, nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe principalmente. De estas podemos rescatar pues las distancias, ¿no? Que pues la parte de la faringe empezará desde las coanas desde las coanas hasta aproximadamente el cartílago cricoides, que se encuentra a nivel de la recta cervical, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pasando a hablar ahora de la laringe, vamos a ver que esta va a tener una distancia aproximada de 5 a 7 centímetros, ocupando una altura similar, ¿no? A la que se puede extrapolar de la C4 hasta la C6. Bueno, en esta zona podemos mencionar un procedimiento que es muy común en la anestesiología, que es la cricotiroidotomía, que es un tipo de intubación que se realiza entre el cartílago tiroides y entre el cartílago cricoides, ¿no? Y pasando a hablar ahora de la tráquea, vamos a ver que es una estructura tubular, ¿no? Que va a continuar a la laringe, que, bueno, aparte de eso también podríamos haber mencionado también las cuerdas vocales. Del mismo modo, podemos mencionar también que las traqueotomías se suelen realizar por debajo, ¿no? Del cartílago cricoides, aproximadamente 1 o 2 anillos por debajo del cartílago cricoides, ¿no? Para aclarar un poco, la cricotirotomía no es un procedimiento anestésico, es un Es procedimiento ventilatorio, perdón. quirúrgico, porque por lo general lo hacen los cirujanos como una medida de abordaje de emergencia de la vía aérea, ¿ok? A los Exacto. anestesiólogos sí nos entrenan indudablemente para hacer una cricotirotomía percutánea, existe un equipo que se puede hacer de manera percutánea, pero por lo general esto lo realizan los cirujanos, ¿ok? Para aclarar. Bien, posteriormente hablando de la tráquea, pues este, como ya mencionado, es un órgano tubular que está conformado por armenios cartilaginosos y pues sirve como vía de conducción para llegar a los bronquios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también se pudo haber mencionado que pues el límite inferior de la tráquea es la carina, ¿no? Desde que la carina se divide en los bronquios tanto principal como tanto los principales principalmente, ¿no? Empezando por el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho suele ser más vertical y el bronquio izquierdo más horizontal, ¿no? De ahí que la mayoría de las obstrucciones bronquiales se den por órganos, digo, por cuerpos extraños, se den en el bronquio derecho. Estos bronquios se van a dividir a su vez, se van a separar dependiendo de los lóbulos que vayan a llegar, y estos a su vez van a subdividirse en apicales posteriores anteriores, laterales mediales, dependiendo del lóbulo al cual estén llegando, ¿no? El siguiente diapositiva, o dale un ítem más. En este punto también podemos mencionar la zona de conducción y la zona de donde ya es la transición respiratoria, ¿no? La zona de conducción va a llegar hasta aproximadamente los bronquiolos terminales y se cumplirá la función netamente respiratoria desde los bronquiolos respiratorios, ¿no? Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora pasando netamente al tema, vamos a hablar de la evaluación de la vida aérea primero. Y bueno, vamos a ver que este va a ser fundamental para realizar alguna intervención, ya sea en un paciente crítico. Y bueno, eso va a permitirnos catalogar si es que, bueno, es un paciente con riesgo o no de vía aérea difícil. Para esto van a haber ciertos predictores de intubación difícil. Por ejemplo, una de las neumotecnias que más usadas vendría a ser el de limón o de limón, que, bueno, en sus siglas en inglés vendría a ser la L de Look Externally, una visualización externa, evaluación que se sigue según la regla del 332 y en la escala de Malampati, de la O de obesidad, obstrucción y N de bueno, sus siglas de inglés, de la movilidad del cuello. Entonces, empezando con la primera, vamos a ver que esta inspección externa nos va a permitir evaluar si es que el paciente presenta alguna normalidad anatómica o alguna normalidad funcional. En cuanto a la evaluación de la regla de 332, vamos a ver que esta regla, más que todo, va a medir el distanciamiento. Por ejemplo, el primer ítem, que vendría a ser la apertura oral, vamos a ver que en un paciente normal va a poder abrir la boca donde o bueno, la apertura de la boca va a permitir la entrada de al menos 3 dedos entre sus incisivos. En lo que es la distancia iomental, esta valoración, bueno, es más que todo también la distancia entre el largo equivalente de 3 dedos desde el mentón hasta el hueso ioides. Y en cuanto a la distancia entre cartílago tiroides y el piso de la boca, vamos a ver que bueno, la distancia entre estos va a superar el largo equivalente de 2 dedos, a comparación de los otros ítems que sería de 3, desde la escotadura superior del cartílago tiroides al hueso ioides. En cuanto a la evaluación o la escala de Malampati, que también se puede observar en, en la en la diapositiva, vamos a ver que este va a evaluar 4 ítems. Primero, bueno, en la escala 1 vendría a ser el paladar blando, fauces, úvula y pilares, que se pueden observar estos. En la escala 2 vendría a ser que se observa el paladar blando, las fauces, la úvula. En la 3, que se observa paladar blando y la base de la úvula. Y finalmente en la 4, que únicamente, o bueno, que no se puede observar el paladar blando. También se va eh, se va a observar si es que el paciente presenta obesidad o bien obstrucción. Vamos a ver que en los pacientes obesos vamos a ver que o bueno, los tejidos que van a encontrarse en el área van a intervenir y van a obstruir la vida aérea y igual van a limitar la visualización glótica. En cuanto a la movilidad del cuello, vamos a ver que esto más que todo se evalúa para ver si es que hay una entrada o un alineamiento en los ejes de intubación. Y bueno, vamos a ver algunos otros factores. Por ejemplo, también se observa lo que son los incisivos superiores prominentes. También si es que anteriormente el paciente tuvo una historia de intubación difícil. Y otra de las escalas más utilizadas, que vendría a ser la clasificación de Cormack y Levin, que bueno, en el 1 se podría, o bueno, se ve la visualización completa de la glotis, en la 2 la visualización de la porción posterior, en la 3 la visualización solamente de la epiglotis y en la 4 la visualización de la lengua y o del paladar blando. Bueno, en lo que es la permeabilización como tal, vamos a ver que esto más que todo se ve si es que hay una obstrucción de la vía aérea que podría conllevar que el paciente realice una hipoxemia. Vamos a ver varias causas, pero entre las más características o las más frecuentes vendría a ser ya sea una obstrucción por un cuerpo extraño, ya sea por prótesis dentales o la presencia de alimentos, o bien por una relajación de la lengua que se desplaza hacia la parte posterior y realiza pues la obstrucción. Entonces vamos a ver varios factores de riesgo, entre los más importantes, una disfunción del sistema nervioso central, ya sea por medicamentos depresores, pueden haber alteraciones estructurales anatómicas o bien lesiones ocupantes del mismo espacio. Entonces vamos a ver aquí una obstrucción parcial o una obstrucción completa. ¿Cómo nosotros vamos a poder reconocer clínicamente? Vamos a ver que la obstrucción parcial vamos a ver un ronquido, ya sea en inspiración o inspiración, que nos sería una obstrucción parcial laringea. Si en caso nosotros escuchamos un estridor, esta es muy probablemente que sea glótica. Y en caso de que sea una obstrucción completa, esta ya sería considerada una emergencia médica. Entonces vamos a ver varias técnicas de permeabilización. Bueno, la
la primera, la más frecuente, vendría a ser la extensión cervical, que como se observa en la diapositiva, se le coloca una mano tanto en la frente y dos dedos en el mentón del paciente, entonces se extiende la cabeza hacia atrás y, bueno, esta más que todo está indicada cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior y no está indicada cuando existe un trauma cervical o, por ejemplo, si hay una inestabilidad atlanto-occipital. En cuanto a las complicaciones, la complicación más frecuente vendría a ser el dolor cervical. En cuanto a la posición del olfateo, vamos a ver que este más que todo consiste en alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo, como se observan en las imágenes. Este vendría a ser ya un poco una maniobra muy controvertida, pero ¿cuál es el objetivo de esta maniobra? Más que todo, mejorar la visualización de las cuerdas vocales para que, bueno, se le pueda realizar la laringoscopía al paciente. Eh, bueno, en lo que es el levantamiento mandibular, vamos a ver que esto va a ser la tracción hacia arriba de lo que es la mandíbula, como se puede observar en la imagen, y esto va a causar una subluxación, lo que va a facilitar el despeje de la vía aérea y, bueno, se puede desplazar la lengua hacia adelante. Esta está indicada en la obstrucción de la vía aérea superior, está contraindicada si es que la mandíbula está fracturada o bien dislocada, y como tal su complicación es que puede dislocar la mandíbula. Y finalmente la triple maniobra, que bueno, para no extendernos tanto, esta vendría a ser una combinación tanto de la extensión cervical y el levantamiento mandibular, solo que acá se le agregaría lo que es la apertura oral. Bien, ahora tocamos el punto de lo que es la preoxigenación y la ventilación y vamos a decir pues que esta principalmente si es que se hace bien o se desarrollan bien estas técnicas van a permitir realizar lo que es una manipulación adecuada de la vía aérea, ¿no? Entonces podemos decir que la preoxigenación va a ser una medida de seguridad que incrementa lo que es la reserva de oxígeno en el paciente y que la ventilación pues facilita lo que es el intercambio ventilatorio con una elevada cantidad de oxígeno suplementario, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos mejorar lo que son las condiciones que pueda presentar el paciente como branipnia, apnea o si es que tiene una hipoxemia. Entonces, formulamos varias preguntas, entre estas, por ejemplo, ¿qué es la preoxigenación? Esta va a ser como el incremento de la fracción y el contenido de oxígeno de que va a haber de reserva a lo que es al nivel del sistema respiratorio y que de esta manera pues se puede proporcionar lo que es una seguridad, ¿no? Y de esta manera evitar lo que es el desarrollo de una hipoxemia. Ahora, cuando el paciente va a estar preoxigenado, pues podemos decir principalmente cuando el oxígeno se va a encontrar al 90% y cuando el nitrógeno va a estar menos de 5%. Siguiente, por favor. Y va a ser alrededor de menos de un minuto, ¿no? Pero generalmente este tiempo puede ser menos en pacientes que tengan condiciones clínicas específicas, ¿no? Por ejemplo, si es que es una embarazada, si es que es una persona anciana, si es que es pediátrico, tiene obesidad mórbida o una obstrucción intestinal. O en el caso, por ejemplo, de que hay pacientes que aumentan lo que es el consumo de oxígeno, como pacientes pediátricos o críticos, o pacientes que tienen hipoventilación previa, ¿no? Ahora, cuando un paciente está preoxigenado correctamente, el desarrollo de esta hipoxemia en lo que son los estados de apnea pueden variar entre 2 a 5 minutos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se puede preoxigenar a un paciente? Pues vamos a ver acá dos técnicas principales, ¿no? Lo que es la técnica de la respiración con volúmenes corrientes, que se le puede ubicar al paciente a lo que es una máscara facial, que va a tener un buen sello sobre la cara, que le cubra toda la parte de la nariz y de la boca. En el cual el paciente va a respirar de manera espontánea, ¿no? Y se le va a suministrar, por ejemplo, lo que es el oxígeno durante 3 a 5 minutos con un FiO2 cercano al 100% de su concentración. Ahora, el otro sería la técnica de la respiración profunda, que el paciente va a realizar de 4 a 8 inspiraciones máximas
con esta máscara facial, que también tenga un buen sello, y también estas aspiraciones deben ser realizadas al medio ambiente, ¿no? Entonces, esta técnica de la respiración profunda puede ser igual de efectiva que la técnica de la preoxigenación, con lo que son los volúmenes corrientes, pero va a ser menos efectiva en el caso de que la paciente sea embarazada o tenga obesidad mórbida, o sea, una persona de edad, o sea, una persona anciana. Siguiente, por favor. Chicos, ya están en el tiempo. Ya. ¿Qué dispositivos puede emplear Pasaron. para... Ya. ¿Qué Tienen 5 dispositivos? minutos más. Ya. Dentro de lo que son los dispositivos que se pueden emplear para ventilar a un paciente, pues tenemos lo que son la ventilación con la mascarilla facial, que esta puede ser realizada de manera asistida o también controlada, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué tipos de mascarillas faciales están disponibles? Pues tenemos, por ejemplo, como vemos en la imagen, la mascarilla facial redonda, la máscara facial triangular. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, tenemos que ver también el tamaño adecuado del paciente para poder ponerle esa mascarilla, o como vemos en la imagen, ¿no? Lo que es el sello neumático libre, que se van a dar lo que son las mascarillas que van a tener alto grado de transparencia para mantener lo que es la visualización de la vía aérea. Siguiente, por favor. Ya. Se debe ventilar un paciente previamente, Chicos. luego de entrar en apnea. Charmelín Rato. El tema de ustedes es evaluación de la vía aérea. ¿Ok? Por favor, hagan el tema de evaluación de la vía aérea. Ya se pasaron el tiempo. Ya, doctor. Vayan a las diapositivas de evaluación de la vía aérea. Por favor. Pásala. Ya. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos describir va a ser la imagen, que se puede dar, por ejemplo, lo que es una obstrucción de la vía aérea por la lengua y también lo que es la epiglotis. Entonces, como vemos en la primera imagen, es cuando la lengua va a obstruir la vía aérea. En la imagen B podemos ver que se hace lo que es la maniobra de extensión de lo que es la cabeza y la elevación del mentón. Y en la imagen C, pues podemos ver si es que se sospecha de lo que es un traumatismo en la zona cervical de la columna vertebral. Podemos utilizar lo que es la tracción mandibular, ¿no? Siguiente. Ya. Se puede utilizar también lo que es la ventilación manual, en donde podemos hacer lo que es la maniobra de extensión de la cabeza, la tracción mandibular, vamos a ver la ventilación de la boca, o podemos utilizar la ventilación con una bolsa con mascarilla. Siguiente. Acá en lo que queríamos explicar era la técnica que se utilizaba, por ejemplo, que es de la VE, que es para poner la mascarilla, ¿no? Y para poder ventilar al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, terminamos la exposición. Son las 7:35. Falta. Sí, pero el tiempo son 20 minutos. El tema es evaluación de la vía aérea, no manejo de la vía aérea, ¿ok? Doctora, disculpe, nos tocó evaluación y manejo de la vía aérea. Pero yo le estoy diciendo a su compañera que vayan a las diapositivas de evaluación de vía aérea. Se expuso en la primera parte con las clasificaciones. El tema de exposición es evaluación de la vía aérea, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y manejo. Es lo que estamos desarrollando, doctora, en la exposición. Bueno, el tiempo ya pasó, chicos. ¿Ok? ¿Quiénes no han expuesto Ángeles, Bustinza y Stephanie? Solamente falta exponer a Bustinza y hasta las Ángeles. Ya, ok. Para ellas dos van las preguntas, entonces. Ya.
A ver, cualquiera de las dos, respóndame. ¿Cuál de los scores que ustedes han revisado en lo que es para hacer una evaluación y determinar que una vía aérea va a ser difícil, cuáles son el score o la evaluación que ustedes consideran que tiene más relevancia? Sería el de Comarc Lineal, con las 4 clasificaciones. Si es que no se logra ver las cuerdas vocales, entonces pasaría a ser una vía difícil. Dígame. La ¿Puedes repetirme, clasificación- Adriana? Sí, doctora. La clasificación de Comarc, Del Corman. de Corman, sí. Ya. Para ti esa es la evaluación que tiene más peso para poder determinar si un paciente no va a poder ser manejado adecuadamente su vía aérea. Sí, doctora, porque en cuanto a la laparoscopía, si si logramos ver las cuerdas vocales, entonces se va a poder intubar fácilmente, pero en un grado 3 o 4, que ya no vemos las cuerdas vocales, entonces sería más difícil. Pregunto a tu otra compañera, y si esta evaluación para ustedes es lo más importante, ¿por qué no se la hacemos a todos los pacientes? Doctora, en mi caso yo pienso que sería la de Mayampati. Estás en el Sí. mismo grupo, ¿verdad o no? Sí, doctora, soy Bustinza. ¿Alguien más del grupo? ¿Qué opina? Doctora, podría decir la de Mayan Park también, porque justo en esa evaluación podemos ver más áreas anatómicas del paciente en la región bucal, como es la úvula, la parte de la lengua también. Y como menciona que por qué no se le hace a todos los pacientes, también depende de, por ejemplo, el grado de complicación, si es que es una persona obesa, hipertensa, diabética, la edad también influye. ¿Qué diferencia hay entre hacerle una evaluación a un paciente que te colabora, una evaluación de la vía, un paciente que está despierto y un paciente que está inconsciente? ¿Cómo evaluarías tú la vía aérea a un paciente, por ejemplo, neurocrítico, que te llega con un TEC severo y está en shock trauma y tiene que ingresar al quirófano? Mi pregunta es, ¿cómo evalúo esa vía aérea? Doctora, ¿se puede realizar con la regla de 332 que mencioné en la exposición, que sería midiendo tanto la apertura oral, la distancia iomental y la distancia entre el cartílago tiroides y la base de la boca? Concluyendo, cuando el manejo lo dejamos para la segunda parte del tema que no concluyeron. La primera parte de la evaluación que expuso tu compañero Melvin de manera errada porque ha cometido varios errores en su exposición. La vía aérea debe ser manejada, debe ser evaluada en todas circunstancias. Tanto en un paciente que me colabora, como puede ser un adulto, como puede ser un niño chiquito que me va a consultorio de anestesiología, que le van a operar, de un apéndice preauricular en la orejita, y el niño viene con su mamá, y tú tienes que llenar la ficha de evaluación de la vía aérea. Ese es un caso, es un niño que no se va a dejar, la gran mayoría de ellos no se van a dejar decir, abre tu boca para mirar todas las fauces, porque el Mayampati es un procedimiento en el cual el paciente tiene que consentir voluntariamente la evaluación. Tú tienes que decirle al paciente, señor, abre usted la boca, diga y yo voy a poder ver su Mayampati. En el caso de un niño, muchos no te quieren ni abrir la boca, ¿ok? Entonces, tienes ese caso y tienes el caso del paciente que está inconsciente, donde su compañera Venero ha dicho bien claro que yo le puedo
indirectamente a través de la distancia tirometoniana, la apertura de la boca, si logro ver que se puede abrir la boca, ¿no? Y la distancia ioides, tiroioides, ¿no? Puedo yo determinar cierto grado de dificultad para evaluación de la vía aérea. Todos los indicadores valen, todo, desde primero en la historia clínica, antecedentes, si el paciente ha sido operado antes y si qué tipo de anestesia recibió, ¿no? Si el paciente ya lo intubaron previamente porque recibió anestesia general, indudablemente que tú tienes ya la tranquilidad de que ya lo intubaron y probablemente tú puedas intubarlo nuevamente. Si es que el paciente en el transcurso del tiempo no ha tenido alteraciones anatómicas del macizo facial por un traumatismo, por una secuela de una enfermedad, etc. Entonces, la evaluación de la vía aérea puedes hacerla en todas circunstancias y tienes, por eso la multivariedad de esquemas de evaluación que hay, ¿no? No han hablado del diámetro del cuello, que es muy importante. No han hablado en lo que es la evaluación de la vía aérea, de la diferencia que debemos tener criterios para un paciente que no lo voy a poder ventilar porque sus indicadores de evaluación de vía aérea son muy tórpidos frente a otros que no lo tienen. Pero bueno, para concluir la parte de evaluación de vía aérea. Conclusión que sacamos es que todos los indicadores pueden ser usados y se usa dependiendo del tipo de paciente que lo tienes, ¿no? Porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que están despiertos, colaboran, y hay pacientes que están despiertos pero no colaboran. Y hay pacientes que no te van a colaborar ni tampoco están despiertos. Son tres circunstancias diferentes. Y tú tienes, en función de eso, hacer qué indicador sería el mejor para usar en ese paciente. Lo que dijo Adriana habló sobre el CORMA. El CORMA es una evaluación en la cual se utiliza cuando yo tengo la alta sospecha de que el paciente no voy a poder intubarlo ni lo voy a poder ventilar. Estamos hablando de aquel paciente que tiene alteraciones ya del macizo facial, al paciente que tiene varios indicadores predictores de intubación difícil, como obesidad, protusión mandibular, micrognatia, apertura bucal limitada, cuello corto, limitaciones en los movimientos de la columna cervical y otros más. Porque el CORMA es una evaluación, se hace con una laringoscopía directa. Y para esto el paciente tiene que aceptar hacer esa evaluación de la vía aérea directa, porque tú tienes que topicalizar toda la vía aérea con lidocaína al 2%, más instilación en la retrofaringe para poder hacer una laringoscopía, porque es una laringoscopía directa que se hace, para ver cómo está la glotis y si voy a tener alguna dificultad y si se visualiza o no la tráquea. Esto lo hacemos. Ayer, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hacerlo porque hemos hecho una intubación vigil. ¿Qué se llama una intubación vigil? Una intubación a un paciente despierto. Era un paciente con un tumor de laringe que tenía que ser operado por el tumor de laringe y teníamos que intubar. Entonces, un paciente se le hizo la laringoscopía, la topicalización de toda la vía aérea. Usamos el video laringoscopio para ver toda la vía aérea superior y vimos que estaba totalmente tapada. Hicimos 2 intentos con video laringoscopio fallidos y al tercer intento el tubo endotraqueal entró en un paciente que solo estaba sedado. El paciente no se le puso un medicamento para llegar a una hipnosis profunda ni un relajante muscular por el alto riesgo que tenía este paciente. Entonces, el CORMA está indicado para cierto tipo de pacientes que presumimos de alta sospecha que vamos a tener un paciente para intubar de manera difícil. Pero los indicadores, ¿cuál es el mejor indicador? Indudablemente que depende del tipo de paciente, ¿ok? Para un paciente ASA1 que nunca lo han operado, que no tiene ningún predictor de intubación difícil, indudablemente que el Mayampati y el Lemon siguen siendo 2 evaluaciones que son importantísimas para que el anestesiólogo pueda, al momento que le administre la anestesia, pueda saber qué plan va a usar para el manejo de la vía aérea de ese paciente.
¿Alguna pregunta del grupo 4, por favor? Ya, si no hubiera ninguna pregunta, pasamos al grupo 1. El grupo 4 tiene de nota 14. Grupo 1, por favor. El grupo 1 está conformado por Romero, Samán, Salamanca, Arcos, Salas Castillo y Salazar Merma. Son 19 y Doctora. 47 Señorita. chicos, por favor. Un momento, por favor.